Son cosas del directo. Como yo no tengo copresentador, como en otros sitios que tiran de copresentadores y van a un sitio, se van a otro y tal y cual, pues me he tenido que pegar una carrera, pero por una buena causa. Ay, madre mía, me falta el aire. Mira, Marina, ayúdame un poco que no puedo respirar. Aquí te pillo y aquí te cojo. Ay, madre mía, el amor hermoso. Oye, Arratsaldeon. Claro, es que hoy ya he quemado unas cuantas calorías corriendo por el pasillo. Sobre todo porque has tenido una entrevista preciosa, por cierto, y entonces, claro, a última hora, pues corre que te corre. Pero yo estaba aquí cómodamente sentada esperándote y te han pillado. ¿Qué le vamos a hacer? Me han pillado, bueno, sí, no son pasa cosas nada. de directo. Sí. Miren, no pasa nada. Eso sí, pues luego me dirán, sales despeinada, sales con... Pues es que, pues hombre, esa carrera que me he echado, eso sí. Ahora me encuentro, mira, me entra mejor la falda. Bien. Porque vamos a hablar de sabores. Sí. ¿A qué? No de olores, que otro programa daría para bueno, olores. Bueno, está todo un poco relacionado. Está relacionado el sabor, ¿no? Papilas gustativas, porque siempre hablamos, miren, de nutrientes, incluso de calorías cuando hay que hablar, de la pirámide nutricional, pero ¿qué pasa con el gusto, el placer, el sabor? Claro. Que no tiene por qué estar reñido. Hay gente que dice, bueno, yo si tengo que quitarme ciertos alimentos, no significa renunciar al sabor. ¿Qué va? El tema además es, pues eso, como tú has dicho, ¿no? Nos alimentamos para nutrirnos, pero en el proceso de alimentación, todo lo que masticamos, todo lo que introducimos a la boca, nos provoca una serie de sabores. Pero cuidado, no solo interviene el sentido del gusto, sino el olfato, incluso la vista y el tacto. Porque a veces tú ves algo que el olfato piensas, o sea, te sugiere, ¿no? Que qué rico huele, y sin embargo lo ves y hay un rechazo. Entonces posiblemente esas papilas gustativas, cuando vas a comer ese alimento, no te provoca la misma sensación de sabor agradable que si ves el alimento, te gusta, incluso la textura y demás. O sea, influyen ahí todos los sentidos. Es que, por ejemplo, si nos ponemos en muchas, ¿no? Cuando se hacen esas pruebas de nos tapamos los ojos, ¿no? Con una banda y nos dan a probar, siempre, si nos fiamos solamente de lo que es el sabor y no vemos ni nos dejan tocar, hay veces que podemos decir barbaridades, bueno, porque nos traiciona, ¿no? Al no ver. Pero eso llegaremos, son los trampantojos. O sea, mira qué palabreja. Vamos para la palabrita. Eso es, ahí llegaremos. Ahora lo que es importante decir es eso, ¿no? Que cuando olemos algo, a través de la sensibilidad, pues todo lo que tenemos a nivel olfatorio, llega la señal al cerebro. Pero si metemos un alimento, una bebida a la boca, que también nos provoca la sensación en el olfato, no solo en el gusto, llevan esas sensaciones al cerebro por otras vías. Y luego, ¿qué ocurre? Que en la superficie de la lengua tenemos las papilas gustativas, pero que curiosamente ni todos tenemos el mismo número de papilas gustativas, ni todo el mundo las tenemos igual distribuidas. De hecho, luego te comentaré una cosa, pero todo esto es lo que hace que evidentemente tengamos el gusto, ¿no? Nuestro sabor, que insisto que lo que una cosa a mí me puede parecer muy agradable, a ti desagradable, porque también en el sabor entra algo de educacional. Claro, si tú no has probado en tu vida, por decir algo, unos jibiones, pues resulta que te ponen los jibiones en tinta, como les ocurre a los chinos, me parece que son los japoneses, y es que asco. Y incluso ese sabor que no conocen, a mí me puede resultar agradable, a ti desagradable. Entonces, cuando desde pequeños nos están educando, porque al principio el sabor predominante es el dulce, lo mismo que va a ocurrir luego en edades muy avanzadas, pero a lo largo de los años se van desarrollando otro tipo de sabores. Todos sabemos, como ya habíamos hablado la vez anterior, que tenemos el sabor salado, el amargo, el dulce y el ácido, y hablamos de un quinto, que era el umami, ¿te acuerdas, no? Bueno, pues como vemos, la percepción de los sabores, por supuesto que es individual, pero no todo el mundo tiene la misma capacidad, y además a veces hay gente que tiene alteración en un gen, con lo cual no percibe, por ejemplo, el sabor amargo. Hay estudios que demuestran que hasta un 30% de la población no percibe el sabor amargo.
y yo te he puesto ahí que en 1931 aproximadamente, Arthur L. Fox. Eso es. Trabajando en el laboratorio, se le volatilizó una sustancia y de repente uno de sus compañeros empezó: ¡qué sabor más amargo! Y hubo otro número de personas que no se dieron cuenta, que no notaban ese sabor amargo. Luego, como vemos, fíjate las diferencias que hay, es importante. Es lo mismo que si vas a una cata de vinos, ¿no?, que te hablan del retrogusto. Resulta que el retrogusto no es igual en todo el mundo y te pueden decir: el vino tiene aroma, es que en el vino es un placer. El vino tiene aroma, imagínate, afrutada, a madera de no sé qué, y cada persona lo percibimos. Si nos cuentan, puede ser que a veces digamos: ah, pues sí, pero si no nos dicen nada, posiblemente quienes no entendemos de vinos, que simplemente es me gusta o no me gusta, resulta que concibamos y el sabor y el olfato y el olor sea totalmente diferente de unos a otros. O sea que eso es muy importante. Es más, si vuelves al principio, que me parece interesante, cuando hablábamos el otro día de comida basura, resulta que yo decía que había comidas, productos ya con sabor a cantidad de cosas. Es decir, hay nuevos sabores. Saborizantes, ¿no? Eso es, decir, pero que han creado nuevos sabores, exacto. Flavorings, que son saborizantes en esos productos artificiales. Eso es. Que potencian, ¿no?, muchas veces de manera artificial determinado sabor, ¿no? Sí. Por eso nos atrae tanto determinadas comidas, cuando hablamos de comida basura y estas cosas, decimos, pero ¿por qué me gusta tanto? O sea, al fin y al cabo vamos a poner una hamburguesa, luego la haces en casa y dices: no, igual no me gusta, no me atrae tanto, claro, ¿no? Porque hamburguesa podemos hacer en casa perfectamente con carne buena de ternera, con su mayonesa, su ketchup, pero dices, no sé por qué no me sabe igual que en esos restaurantes o centros de comida rápida. ¿Qué tienen para que ahí sí que me parezca súper atractivo y el sabor sea diferente que la hamburguesa que hago en casa? Claro, porque estos días anteriores hemos estado hablando de la comida basura como atracción, ¿no? Como que no llena, digamos. O sea, no es que no llene, sino que nunca te provoca saciedad. Sigues comiendo. Y ahora hablamos del sabor, que lo has enfocado muy bien. Es tremendo porque por esa cantidad de saborizantes que empezaron, digamos, el boom de los saborizantes aparecieron en los años 60 del siglo anterior. Pero como ocurrió con el tema de las grasas trans, en galletas, en cereales y en todo, ¿no? Quiere decir, él fue como el boom de la industria alimentaria, donde empezaron a producir una serie de cosas que evidentemente vieron un gran negocio y a las personas nos atrae muchísimo. O sea, unos ven negocio de esto y otros es el placer del sabor. Cuando algo te provoca, no solo desde el punto de vista de comida basura, sino cuando tú estás saboreando. Yo he puesto ahí un ejemplo que es digno, por favor que lo leas, el del helado de chocolate, con un helado con una capa de chocolate y con almendras. Vamos a imaginarlo y si quieres lo describes tú, porque igual lo lees más bonito que como yo lo pueda describir. Ojo que a muchos se me hace la boca agua. Morder es genial. Ese helado de chocolate almendrado, la sensación que nos induce romper la carcasita dura de chocolate puro con trocitos de frutos secos y que seguido nos introduce esa cremosidad del helado que tiene en su interior, una mezcla que empezamos a digerir, a tragar, y surgen esos aromas de esos ingredientes que suben ya por nuestra nariz, por las fosas nasales y por las papilas gustativas. Y esa mezcla también de esa dureza de morder el chocolate con los trocitos. Es que es todo, es como muy sensual, ¿verdad? Bueno, pues yo he puesto ese ejemplo porque creo que es el ejemplo a quienes nos gusta, pues bueno, un buen helado, me da igual de cualquier marca, aunque sea desde el punto de vista nutricional nefasto, pero esa sensación de placer ante un alimento que te gusta. O sea, aparece el aroma y aparece el sabor. Y diferentes texturas, ¿no? Claro, de la dureza vas de la carcasa con mezclando, frutos secos eso es, a la cremosidad del interior, ¿no? Exacto. O sea,
ese cambio. Es ¿no? que yo me lo imaginaba cuando lo he escrito y digo, es que esto es un placer, simplemente pensarlo, ¿no? Es decir, cómo salivas cuando estás pensando en algún alimento que te encanta o en algún producto que te encanta y simplemente, o sea, ya tu mente te recuerda, porque el olfato, digamos que tiene memoria, entonces estás pensando, ¿no? ¿Qué aroma? Bueno, entonces qué sabor, qué gusto, entonces esto provoca placer, por eso el comer provoca placer. Cuando tú has dicho también al comienzo, que está muy bien, por ejemplo, si el tema de prepararte una hamburguesa en casa, o me da igual, o preparar un plato de vainas, yo que sé, lo que sea, si lo haces con un buen aceite, con un refritito de ajo, o aceite crudo, y un poquito, o de un buen jamón o tal, ese aroma que desprende en el cocinado del alimento es el que ya, bueno, pues te está precisamente preparando para que el sabor sea un sabor exquisito. Claro, si a mí me gusta te diré genial, si a ti no te gusta dirás, bueno, pues resulta que a mí esto no me dice nada. Incluso encuentro que el sabor es un poco o dulce o amargo. Bueno, pues es también una diferencia, vuelvo a decir, de tema de hábitos. Y luego también hay un tema cultural, no solo es un tema genético, de los genes que pueden hacer un gen determinado que hace que una proteína se una con el alimento y entonces, como he dicho, el sabor amargo tú lo notes más que yo o viceversa, ¿no? Sino es todo un compendio. Por eso necesitamos todos nuestros sentidos a la hora de hablar de sabor, porque hay alteraciones en el gusto. Por ejemplo, pues tenemos la ageusia, que es cuando alguien no tiene percepción de sabor, no tiene sabor. Tenemos la disgeusia. A ver, lo tienes, sí, lo digo, sí, para que no nos perdamos y así. Hipogeusia, la disminución de la sensibilidad gustativa. Ageusia, cuando no existe. Ausencia total del gusto por los alimentos. Y la disgeusia. Como una alteración del gusto en el sentido de que algunos sabores se perciben más que otros. Claro. Esto, dicho, es una faena, o sea... Sí, pues es una faena, que cuando, fíjate que no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Sí, exacto. Y cuando se pierde, se va perdiendo esos, por ejemplo, que luego hablaremos del tema edad, se va perdiendo ese gusto, ¿no? Y se va perdiendo esa... O en gente con cáncer, o en gente que tiene alguna lesión en la boca. Entonces, fíjate, algo muy sencillo, tener un resfriado. Si tú tienes un resfriado, ¿qué te provoca? Que evidentemente estés comiendo algo y dices, me da igual comer esto o comer esta otra cosa, porque no me sabe a nada. O sea, hasta dónde el olfato y el gusto son los dos sentidos más imbricados. O sea, que esto es importantísimo. O resulta que sales del dentista y la boca ya la tienes menos anestesiada, esto, pero te deja un sabor extraño. O gente que recibe quimio, o depende de donde tenga un tumor o tal, pues lo mismo. Y cualquier alteración provoca alteración olfativa, provoca una alteración del sabor, o cualquier alteración dentro de la cavidad bucal o bueno, o zonas próximas cuando hay un tratamiento importante también, o incluso medicamentos, porque hay medicamentos que tomas y te provocan sabor metálico, hay otros que dices, pues parece que me está quitando el sabor a esta comida que hasta ahora me ha gustado. O sea que el tema del sabor, del tener más, menos o una disgeusia porque haya una alteración de la percepción, existe y existe en cualquier persona que tenemos alrededor. O sea, yo insisto, siempre pongo el ejemplo del constipado porque creo que es algo que así nos damos cuenta, anda, es verdad, ¿no? O sea, que cuando vemos a esa gente que yo me fijo, a ver, a mí, yo, como se suele decir, soy muy sala, pero en su justa medida, pero muchas veces me llama la atención de gente joven, que no, porque ya ahora vamos a hablar enseguida del tema de edad, pero gente joven que de repente les ponen un plato en un restaurante que supone que ya incluso muchas veces echan sal de más o saborizantes, porque pues precisamente para que sea la paella pues echan más tal, la nota es más fuerte que la que hacemos en casa, y me hace gracia, pues yo cuando tengo en la cuadrilla gente joven, pues la cuadrilla, que de repente traca, 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 pues sí, como te iba diciendo, traca, 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 y les cuento igual 10 con el salero y digo, madre mía del amor hermoso. Me llama la atención y a mí no te digo, ya es que alguna vez te digo, yo soy me encanta, soy encurtido, sí, el saladito cuando hay que echar,
pero echar sal a una comida que ya comes fuera de casa, que ya te echan saborizantes, te suelen echar más sal para que sea más atractivo. Y hay gente que es que se queda, pues Sí, te empieza a sí. hablar una conversación y está con el salero y dices, madre mía, y se lo comen. Entonces, Hay gente joven que dices, igual tienen algún tipo de eso, que puede haber alguna alteración gustativa o puede ser un tema de hábitos, porque hay domicilios en los que quien cocina resulta que hace comida muy sosa y toda la familia se acostumbra a comer soso. Hay gente que cocina muy salado y toda la familia se acostumbra. O sea, yo en mi casa durante bastantes años estuve comiendo con mi aita, que como tenía que comer sin sal, yo encantada. Y es más, en estos momentos, cuando alguien echa una gotita más de sal, digo, horror, ya me han amargado la comida. Y a mí personalmente me cambia el sabor de la comida. Y una ensalada la como con aceite y sin sal. Me gusta el sabor de las cosas. Y también puede ser que tenga un sentido del gusto mucho más desarrollado, que es lo que les pasa, por ejemplo, a los sommeliers. Es curioso, y a los chefs, que tienen mucho más sentido del sabor. De hecho, hay estudios, ¿no? Y hay gente que se dedican a testar. A estos se les llama... Ay, ¿cómo es? Sí, Lo tengo no me acuerdo ahora. Sí, como... Bueno, yo lo digo en español, superprobadores. Eso es, los superprobadores, porque la palabra viene en inglés y digo que tenemos un vocabulario tan amplio Totalmente. que lo siento, Que se yo entiende no digo perfectamente, nada. superprobadores, es Eso decir, es. personas que perciben los sabores con más Eso intensidad que el es. resto. Yo lo digo en español o en euskera, me niego a otras lenguas, que tenemos las propias. Bueno, pues se tiene esta gente que se les da a probar cosas porque realmente tienen unas papilas gustativas más numerosas y con una distribución diferente. Un poco lo que he comentado al principio, ¿no? Entonces, con esta gente hacen experimentos de sabores y es tremendo porque además detectan muy rápidamente cuando un alimento incluso no está en ese punto maravilloso de comer o cuando tiene un poquito más de cualquier ingrediente que se le añada. Y también detectan más las grasas, o sea, detectan sobre todo los sabores amargos, los dulces y también las grasas. Y hay estudios en los cuales dicen que esta gente que detecta tanto la grasa como sabor, o sea, no hablo a una cantidad, no, la grasa como sabor, resulta que hay menos patologías cardiovasculares y hay menos obesidad. Entonces, yo cuando empecé a leer este tipo de estudios, hace ya tiempo, la verdad es que me suelo fijar cuando alguien te trae vino, cómo es, cuando tal. Y eso que en cocineros, pues todos conocemos a varios cocineros que están así. Por eso los estudios ponen en chefs y en sommeliers, no hablan de cocineros, es curioso, ¿eh? Entonces, me parece interesante que en esto siga habiendo estudios, pues porque así quien elabora platos, pues utiliza el conocimiento, vamos, la percepción tan especial que tiene estos probadores, pues para hacer una serie de platos muy exquisitos. Y ahí volvemos a los trampantojos. Eso es, nombre que no tiene nada que ver con Isabel Pantoja, por favor. No. Y como no estamos en el tema de la eugesia, etcétera, pues entonces entrábamos en lo que tú has dicho de la gente mayor, ¿no? La gente mayor, a medida que cumplimos años... Eso todos, ¿no? Miren, todo o sea, el mundo. me refiero que no es así como hay personas que sí que perciben más los sabores que otros, es una cuestión, eso, papilas gustativas, o incluso el tema cultural, pero el tema de edad, sí, a todos y a todas, y ojalá lleguemos a los 60, 70, 80, 90 y 100, y más, si es posible, pero es una cuestión de edad, todo el mundo, casi todo el mundo, sí, llega ese momento en que no percibe los sabores. Claro, ¿no? a ver, percibe con menos intensidad, es lo mismo que los procesos digestivos son más lentos, es decir, todo es como mucho más lento, ¿no? Entonces, entre ellos está el tema de las papilas gustativas, y si a eso añadimos que habitualmente beben menos, o sea, hay un compendio de cosas que suceden a medida que aumenta la edad, salvo que te obligues de otra forma a, digamos, a mejorar los sabores. Cuando perdemos papilas gustativas, perdemos, como tú has dicho, la sensibilidad en cuanto a sabor. Entonces, ¿qué nos quedan? Los sabores un poco extremos, los dulces,
los muy salados. Por eso la gente mayor tiene tendencia a comer dulce. O sea, y además se lo quitas y a veces da pena, pero también es cierto que hay que vivir con calidad y que el exceso de dulce a unas edades avanzadas pueda conducir a patologías que además luego les limiten mucho más lo que puedan comer. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Por supuesto, un buen aceite de oliva virgen, y si cuanto más verde más, porque tiene más sabor. Entonces, echarle especias. Especias que si a alguien no le gusta el sabor, pues bueno, el sabor un poco picante, o el sabor, por decir algo, a romero, el sabor a tal, hacer una mezcla de especias suave, pero que cambie el gusto del alimento, y que sin embargo no vayan a comer, no sé, no se me ocurre nada, pero una sopa, por decir algo, que puede ser una sopa riquísima, una sopa castellana o una sopa de fideo con un poco de pollo, y que me da igual porque parece que estoy tomando agua, ¿no? Con algún tropiezo por ahí. Entonces a esa sopa se le añade pues un poco de jamón, jamón serrano, que le da sabor, una gotita, insisto, de especias. Por lo menos conseguimos que la gente mayor coma, porque la gente mayor, al igual que la gente con alguna alteración patológica, alguna patología que les lesione el sentido del gusto, resulta que empiezan a no querer comer. Porque total, para le sabe que todo, ¿no? esto como no me sabe a nada, dicen, ¿para exacto, qué, no? Ya me he para cansado de y entonces comer. empiezan con déficits nutricionales, y claro, hasta poder llegar a empeorar la patología de base, provocar una caquexia, o incluso provocar una enfermedad, la aparición de alguna enfermedad que no existiese. Entonces, por eso es muy importante no solo reñir a la gente mayor que abusa del dulce, sino advertirles y enseñarles a combinar sabores si ellas o ellos cocinan, ¿no? Y si cocina alguien para ellas o ellos, pues desde luego poner sabores que realcen la comida original. Que les sorprenden un poco, ¿no? Porque hay muchas especias, ahora que comentas, Miren, perdón, que, bueno, gran cantidad, que un día tendremos que hacer un capítulo especial de esas especias que no solamente dan ese toque de sabor, sino incluso son beneficiosas, claro, ¿no? Nos aportan antioxidantes, antioxidantes y demás. Sí, sí. Pero hay muchas personas mayores que, como dicen, en su época no era habitual pues echar un poquito de, no sé si depende de la patología que tenga, el problema, pero un poquito de pimienta, un poquito de azafrán. O sea, hay ciertas especias que ahora sí se utilizan bastante, en su época quizá no tanto, porque no podían hacer, por lo que sea, y que ahora les puede sorprender, ¿no? Sí. Y cambiar un poquito esos platos. Exacto, pero además no es, o sea, no solo es eso, sino fíjate cómo hemos ido evolucionando nuestros sabores. Hasta hace literalmente 4 días, ¿quién comía caqui? Prácticamente nadie. ¿Quién comía cualquiera de estas frutas tropicales? No estábamos habituadas, vamos, ni habituados, por supuesto, al sabor. Luego son para nosotros nuevos sabores. Hay quienes nos adaptamos enseguida y nos encanta probar, pero hay gente que igual no ha probado nunca una papaya porque simplemente ver cómo es el fruto no le gusta nada, o un mango, o un tal. Porque hasta hace aproximadamente 30 años en el norte no se comía mucha sandía, por ejemplo. Tampoco eran habituales las granadas, o sea que cuidado. Y sin embargo, poquito a poco entraron a formar parte de la dieta habitual, y en estos momentos, desde el tema de la migración, pues nuestros productos salen al exterior, y los productos del exterior evidentemente entran, y entonces voy a probar esto que nunca he probado, pero cantidad de productos, los cialis, o sea, los ¿cómo se llaman? Es que son unas cositas amarillas. Los Fisalis me parece que son, sé que yo he dicho Cialis, no es por nada, estará en los farmacéuticos, vamos, el laboratorio que hago propaganda del Cialis aquí gratuita, encantada de la vida. Entonces, todos esos alimentos nunca habíamos probado. A quienes nos gusta probar cosas nuevas, pues probamos desde especias, no voy a decir nuevas para nosotros, importadas, pero como hace muchos siglos introdujeron la patata que se la daban a los presos porque pensaban que era veneno, ¿no? Bueno, pues esto es, en la actualidad, hay gente que tiene mucho reparo a probar, y a mí, sin embargo, me parece un placer probar cosas nuevas, y esto nos crea unos nuevos sabores, que dentro de esos, evidentemente,
evidentemente los 4 sabores que todo el mundo tenemos, pero sí modifica nuestra percepción del gusto. O sea que es un verdadero placer probar, y con la gente mayor y con los niños precisamente ahí tenemos un campo impresionante, a unos porque les estamos educando y a las otras y los otros porque nos van a decir a todo que no, porque se niegan a probar, porque es total, me da igual. No, hay que intentar que prueben cosas nuevas, con sabores nuevos y con unas mezclas de, evidentemente, especias, y conseguiremos que esas alteraciones del sabor, bien por edad, bien por enfermedad o tal, bueno, pues se puedan llevar mucho mejor y no haya una deficiencia de vitaminas, de nutrientes en general, vitaminas, minerales, hidratos de carbono, etcétera, y evitemos que haya enfermedades que empeoren y que puedan aparecer unas nuevas. Pues miren, en el próximo programa seguiremos hablando de sabor, porque nos quedan aquí mucha tela que cortar. Sí. Hablaremos de esos alimentos. Yo creo que en el próximo programa, además, me lo voy a apuntar, vamos a hablar del tomate. Sí. Que no se me olvida ese tomate RAF, sí, que yo tengo a mi suegra todo el día con el tomate RAF, pues que cuando la gente sepa lo que es. Que sepa un poquito, que siempre, este es muy bueno el tomate RAF, pues hablaremos de ese tomate. Que no lo ponemos en duda, pero bueno, pero que sepa lo que sepan qué significa RAF, que es lo menos que se puede hacer. Ahí lo dejamos, experimento. Sí. Y los trampantojos, que no se me va a olvidar. También, exactamente, que no tiene nada que ver con la pantoja, nada que ver. Nada bueno, que ella ver. También tendrá sus sabores o sus gustos, pero eso ya queda para otros programas. En 15 días nos vemos, miren. Sí, nos vemos. Seguiremos hablando de sabor, olfato y demás, y avanzaremos y ya haremos, no se preocupen, que mucha gente dirá, ¿y cuándo van a hablar de Navidades? Pero esto todavía queda mucho. Sí, todavía tenemos que hacer 2 o 3 programas de sabores. Eso, que todavía queda mucho, que ya sé que hay mucha gente que con la lotería, que nos va a tocar, por cierto, que sepas que nos vamos a retirar y tú si y yo. no es salud, como todos los años. Por supuesto. Y en 15 días nos vemos, miren. Muy bien. Gracias. Un placer. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad. Dentro de poquito ya estamos en la segunda parte del programa y continuaremos con más invitados en esta tarde fría y lluviosa, pero con muchas ganas de energía aquí en Ojo de Vizcaya.